A continuación, vamos a continuar con la presentación de la doctora Rosdalí Díaz Coronado. El tema que ella va a tratar es diagnóstico precoz en tumores cerebrales. Gracias, doctora. Puede comenzar. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerles por su participación. Y vamos a hablar ahora del diagnóstico precoz en tumores cerebrales. Siguiente. Como ya lo van a escuchar frecuentemente, después de las leucemias y los linfomas, los tumores cerebrales son el segundo tipo de cáncer más frecuente en niños, como pueden apreciar en todos los grupos etarios de 0 a 19 años. Siguiente. El registro de Lima Metropolitana también ubica los tumores cerebrales después de las leucemias como el segundo tipo de cáncer más frecuente esto es el registro de nuestro país, entonces mantenemos las mismas cifras internacionales. Siguiente. El número de casos nuevos de pacientes con tumores cerebrales, según el registro de Lima Metropolitana y otras fuentes también, aproximadamente llega a ser un poco más de 200 casos. Entonces tenemos un poco más de 200 nuevos casos de pacientes con tumores cerebrales a nivel del país, y podemos decir eso, probablemente sean un poco más. Pero es importante saber que esta cantidad no es nada despreciable, por lo tanto es importante conocer los síntomas que vamos a estudiar enseguida. Siguiente. La tasa de incidencia llega aproximadamente, es un poco variable según las fuentes, pero aproximadamente a 3 por 100.000 habitantes, 3 pacientes diagnosticados con tumores cerebrales por 100.000 habitantes. Siguiente. Y después de conocer algunas cifras epidemiológicas con respecto a los tumores cerebrales, pues es importante también conocer la etiología. Si bien es cierto, no hay una causa directa, tenemos sí factores que pueden originar un tumor cerebral, ¿no? Pueden ser las radiaciones ionizantes, pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento de radioterapia por otro tipo y que puedan ser generados en forma secundaria. Y lo que sí tiene una relación con un incremento en el riesgo de poder tener un tumor cerebral son los síndromes, ¿no? Así tenemos que los más conocidos son la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de Li-Fraumeni, de Turcot y de Gorlin como los más frecuentes. Siguiente. Y a diferencia, bueno, de otras patologías, la clasificación de los tumores cerebrales es bastante complicada y cada vez se complica más, pues no solamente depende ahora de la histología, sino también de los análisis moleculares, ¿no? Y esto cada vez va dirigido hacia ese punto, pero en resumen, y para orientarnos, los tumores cerebrales se dividen en 5 tipos dependiendo de la célula de origen. Así tenemos tumores de origen glial, tumores de origen embrionario, tumores derivados de las células del plexo coroideo, tumores de células germinales y los craneofaringiomas, ¿no? Para poder ubicarnos mejor. Siguiente. Y así tenemos que el tipo más frecuente de tumor cerebral, tenemos a los astrocitomas pilocíticos con un 18%, seguido de los tumores embrionarios como los más frecuentes. Y a quienes encontramos en los tumores embrionarios, al medulloblastoma. Entonces, los astrocitomas pilocíticos y los meduloblastomas podemos decir que son los tumores más frecuentes en pediatría. Siguiente. Pero los signos y síntomas no son tan sencillos porque varían mucho y dependen de la edad, de la localización y de la histología o del crecimiento tumoral o la gradación que estos reciban, ¿no? Siguiente. Siguiente. Si hablamos de la localización, tenemos acá en la figura de la derecha que los tumores se van a dividir en supratentoriales, en tumores de origen central o de la región celar diencefálica y tumores infratentoriales.
y cada una de las 3 localizaciones tiene sintomatologías diferentes. Los más frecuentes se encuentran ubicados en la región infratentorial con un 50%. Y a la mano izquierda, en las diferentes localizaciones, y ahora incluyendo ya los tumores a nivel de columna, van a ser totalmente diferentes dependiendo de la edad del paciente, en los infantes, en los niños y en los adolescentes. Así tenemos que tumores más frecuentes, por ejemplo, en los infantes no van a ser lo mismo que en los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, los tumores pineales a nivel supratentoriales son característicos de la adolescencia y los tumores por ejemplo, de los plexos coroideos son más frecuentes en la infancia y en la niñez, comparados a la adolescencia. Siguiente. Sin embargo, hay tanta sintomatología que puede presentar los tumores cerebrales o simplemente nos enfocamos a encontrar la típica combinación de cefalea, náuseas y vómitos, ¿no? Haciendo una revisión de la presentación de los niños con tumores cerebrales, existe una revisión sistemática, un metaanálisis, que incluye muchos estudios y llega a una conclusión bastante interesante. Siguiente. En donde divide a los pacientes por edad. Es así que los niños con más de 4 años, sí, el síntoma más frecuente fue la cefalea, seguido de náuseas, vómitos, alteración en la coordinación y la marcha, al igual que papiledema. Sin embargo, los niños menores de 4 años tienen, digamos, son un poco más complicados de poder diagnosticarse, ya que la cefalea, como ven acá, está reportada en un 9%, pero la macrocefalia llega casi a la mitad de los pacientes. Es por esto que es importante la medición del perímetro cefálico durante las evaluaciones de crecimiento y desarrollo, seguido de náuseas, vómitos, irritabilidad, letargia, alteración de la marcha y la coordinación. Siguiente. Y si queremos hacer un poco esto más detallado, pues tenemos que la sintomatología varía ya no solamente de acuerdo a la edad, sino como ya les comenté en un inicio, los tumores del supratentorio, los tumores de la fosa posterior a nivel de la columna, los tumores de origen central y los tumores a nivel del tronco, pues van a tener sintomatología diferente y la vamos a ir viendo más adelante. Siguiente. Si queremos hacer un resumen con los más frecuentes, podemos decir que la sintomatología en la localización en la corteza cerebral viene dada por convulsiones, hemiparesia, hiperreflexia, clonus, pérdida de sensibilidad, alteraciones del lenguaje, memoria, cambio de personalidad, sobre todo cuando se afecta el lóbulo frontal. En la fosa posterior tenemos cefalea, náuseas, vómitos, alteración de la marcha, la coordinación, alteración de los movimientos oculares. A nivel central, que afecta la región pineal y celar, tenemos cefalea, movimientos oculares anormales, vómitos, papiledema, disminución de la agudeza visual y síntomas endocrinológicos, ¿no? Como diabetes insípida, pubertad precoz y cambios del comportamiento. A nivel del tronco, la sintomatología viene dada por la afectación de los pares craneales, marcha, coordinación, nistagmus, debilidad motora, focal, cefalea y papiledema. Y a nivel de la médula espinal, pues va a haber un dolor radicular y los signos van a ser según el nivel de afectación y alteración motora. Siguiente. Existen diferentes publicaciones acerca de la sintomatología que presentan los niños con tumores cerebrales y en una de estas refleja que la cefalea de presentación nocturna o a primera hora de la mañana se presentó en más del 50% de estos 200 niños en esta publicación y continua en el 18%. Siguiente. Es importante también, a veces uno tenemos en el momento de hacer el diagnóstico, cuando pensamos que puede ser un tumor cerebral, es importante saber que la cefalea por sí sola tiene un riesgo bastante bajo de ser un tumor cerebral. Sin embargo, cuando la cefalea se incrementa en frecuencia y se acompaña de otros signos neurológicos, existe un mayor riesgo de lesión intracraneal y un mayor porcentaje de que los hallazgos en una tomografía o resonancia sean positivos. Siguiente.
Las oportunidades para un diagnóstico temprano, según esta publicación, se vieron en los tumores supratentoriales, en los tumores de la línea media y en los tumores que comprometen los pares craneales. Siguiente. Y esta publicación acerca del tiempo diagnóstico para los tumores cerebrales es bastante interesante y bien ilustrativa, ¿no? Como pueden ver, el tiempo se va alargando en cuanto aumenta la edad del paciente, es decir, los niños, los adolescentes tienen un tiempo, un intervalo de diagnóstico bastante prolongado. Los tumores infratentoriales, como ven la figura abajo, los tumores infratentoriales o los de la fosa posterior son los tumores con menos tiempo diagnóstico, y esto es algo que viene dado por la anatomía, ¿no? Los tumores de fosa posterior no tienen mucho espacio para crecer y obstruyen rápidamente el pasaje del líquido cefalorraquídeo, producen hidrocefalia y la sintomatología es más temprana. Lo contrario sucede con los tumores supratentoriales, cuyos el más frecuente son los tumores de bajo grado, que tienen el mayor tiempo diagnóstico. Siguiente. En esta publicación de 14 países que evaluaron la sintomatología de niños de 10 a 24 años, vemos que los tumores más frecuentes son los tumores de bajo grado y los tumores neuroepiteliales. Los signos más frecuentes son cefalea, náuseas y vómitos, que ya les comenté que es característico de los pacientes mayores de 4 años. Tienen un tiempo de diagnóstico de 2 meses. Sin embargo, el 12% de estos pacientes tienen un tiempo bastante prolongado, un año, ¿no? Entonces, si encontramos pacientes o niños que se presentan con nosotros con tiempos de enfermedades largos, pues no podemos descartar la presencia de un tumor cerebral. Siguiente. Esta es una publicación de pacientes en un hospital en Estados Unidos que evalúa 171 pacientes y la sintomatología inicial. 14.6% de estos pacientes tenían neurofibromatosis. Tienen un tiempo de diagnóstico promedio de 42 días y un tiempo medio de 138 días. Entonces, como podemos ver, y se ha demostrado en las diferentes publicaciones, es bastante difícil tener un diagnóstico corto en este tipo de tumores. Siguiente. Y lo que es bastante interesante en este paper refleja que estos pacientes tuvieron diferentes consultas, no solamente en emergencias, sino en diferentes subespecialidades pediátricas. Entonces, y esto es bastante reportado, que los niños con tumores cerebrales tienden a tener consultas en oftalmología, en gastro, en neuro, en endocrinología, y muchas consultas hasta que puedan llegar a un diagnóstico final. Siguiente. Esta es una publicación acerca de lo que los padres comentan con respecto a los retrasos en el diagnóstico, ¿no? Y en este caso, este niño, por ejemplo, con un tumor de bajo grado, que son los que tienen el mayor tiempo diagnóstico, refieren que fueron evaluados por un médico general y tenía alteraciones en la coordinación, y refieren que tuvieron recién una cita con otro médico especialista 5 meses después de presentarse la sintomatología. Sin embargo, aún así no fue diagnosticado hasta que sufrió un accidente y se tuvieron que realizar exámenes de imágenes. Siguiente. Este es una publicación hecha en Brasil también, evaluando los factores que afectan el diagnóstico de los tumores cerebrales, y también podemos apreciar a la mano derecha los meduloblastomas que se originan en la fosa posterior, que son los que tienen el tiempo más corto, y los astrocitomas, que son los característicos de los tumores de bajo grado, que tienen el tiempo de diagnóstico más largo. Siguiente. Este es un trabajo realizado acá en el Perú, en el Hospital Rebagliati. Pacientes con tumores sólidos, y el tiempo de diagnóstico de los tumores cerebrales tuvieron un tiempo total de diagnóstico de 9 semanas y media aproximadamente. Siguiente. Y bueno, tenemos bastante información acerca de lo que son los signos y síntomas en cáncer infantil en general. Siguiente.
Siguiente. Y todos apuntan a tratar de determinar los signos de sospecha, clasificar, semaforizar al paciente, es decir, evaluar si el paciente tiene criterios de urgencia para ser evaluado o requiere un tratamiento ambulatorio, consejería, o podemos tener la oportunidad de reevaluación o una referencia dentro de las 2 a 4 semanas siguientes. Siguiente. Y basado en eso es que ya seguro se va a compartir ya el libro de diagnóstico precoz realizado acá en nuestro país, que también semaforiza al paciente según la sintomatología, y lo vamos a explicar más adelante. Siguiente. Sin embargo, algo que vamos a compartir con ustedes como información es que el Ministerio de Salud en Argentina realizó la traducción al español de la guía del Head-Smart acerca de la sintomatología específicamente en los tumores cerebrales, y es bastante interesante revisarla. Siguiente. Y bueno, ya tienen resultados esta herramienta de calidad acerca del diagnóstico precoz exclusivamente en tumores cerebrales, que se inició en el 2011, ha disminuido el tiempo diagnóstico de 3.3 meses a 6.7 semanas. Sin embargo, si ven en el lado derecho, los pacientes de 12 a 18 años siguen teniendo el tiempo diagnóstico más largo de 12 semanas, y los pacientes menores de 5 años hasta de 6 semanas. Siguiente. Y en esta publicación, que es actual, bueno, del 2020, nos vuelve a informar, ¿no?, que los pacientes con tumores cerebrales de origen central son los que tienen el tiempo de diagnóstico más largo, sobre todo los gliomas ópticos, los craneofaringiomas y los tumores de bajo grado en general. Siguiente. Esta es la guía del Head-Smart. Siguiente. Y vamos a evaluar signo por signo y cuáles son las consideraciones, ¿no? En general, se considera, después de la evaluación de la publicación de esta guía, que hizo un análisis de más de 20,000 papers y con 150 papers exclusivamente en niños, que los síntomas para considerar un tumor cerebral son cefalea, náuseas y vómitos, signos y síntomas visuales, signos y síntomas motores, síntomas de crecimiento y signos endocrinos, aumento del perímetro cefálico, cambios en el comportamiento, signos de diabetes insípida, convulsiones y alteración de la conciencia. Siguiente. Con la cefalea, todos los pacientes que tuvieron tumor cerebral tuvieron cefalea de inicio nuevo o persistente. ¿Y qué quiere decir persistente? Que es un dolor que es continuo o recurrente y que sobrepasa las 4 semanas. Acá en esta guía refieren que los episodios aislados de cefalea es muy improbable que tenga un tumor cerebral. La cefalea en los tumores cerebrales ocurre en cualquier momento del día, y los niños menores de 4 años pueden no ser capaces de describir la cefalea, pero es importante observar su comportamiento. Deben tener un diagnóstico por imagen si la cefalea despierta al niño cuando duerme, es persistente o aparece al caminar, con cefalea persistentes en niños menores de 4 años, cefalea más confusión o desorientación, o cefalea persistente con uno o más síntomas neurológicos. ¿Cuáles son las dificultades en esta parte? Que es muy difícil evaluar la cefalea, de reevaluar al niño con migraña, o cuando cambian las características del dolor de cabeza, o cuando no hay un seguimiento adecuado de la misma. Siguiente. Las náuseas y los vómitos. Todas las náuseas y vómitos por más de 2 semanas deben tener una evaluación para descarte de tumor cerebral. Debe medirse el perímetro cefálico y evaluarse de acuerdo al percentil en niños menores de 2 años con vómitos persistentes, y debe solicitarse un diagnóstico por imagen si los vómitos son persistentes al caminar. Obviamente en esta etapa de la adolescencia hay que excluir el embarazo si esto corresponde, y las náuseas y vómitos persistentes con una o más sintomatología deben tener una imagen para evaluar. Las dificultades en esta parte, ¿no?, es que no se considera a veces un tumor cerebral cuando solamente se presentan los vómitos y las náuseas. Nos dirigimos más hacia sintomatología gastrointestinal. Siguiente. Los síntomas y los signos visuales, cuando estos persisten por más de 2 semanas, y qué se debe incluir: realizarse agudeza visual, movimientos
oculares, respuesta a las pupilas, la apariencia del disco óptico en el fondo de ojo y el campo visual en los niños mayores de 5 años, ¿no? Los niños que son preescolares o no colaboradores deben tener una evaluación acuciosa por un oftalmólogo dentro de las 2 semanas de reportados esta sintomatología. La preocupación de los padres es suficiente para que puedan ser referidos a un oftalmólogo y debemos pedir un diagnóstico por imagen si hay papiledema, atrofia óptica, una nueva aparición de nistagmus, reducción de la agudeza visual que no sea explicada por error de refracción, una reducción en el campo visual, proptosis, nueva aparición de estrabismo y síntomas visuales con uno o más de los síntomas adicionales. Las dificultades pueden estar en la imposibilidad de hacer una evaluación visual completa, ¿no? Y en las fallas en referencia al oftalmólogo. Siguiente. El perímetro cefálico. Considerar un tumor cerebral en cualquier niño con un aumento de perímetro cefálico fuera del rango normal para peso y talla. Evaluar cuidadosamente la existencia de otros signos y síntomas de tumor cerebral también. Y hay que realizar un diagnóstico por imagen si existe una tasa rápida de crecimiento del perímetro cefálico y un crecimiento del perímetro cefálico con otros síntomas asociados. Las dificultades y los errores pueden estar en la imposibilidad de medir y hacer el percentil en bebés o niños que tengan otra sintomatología, pero para esto están el examen físico, ¿no? Y la evaluación o el seguimiento si así se determina. Siguiente. Los síntomas y signos motores, anormalidades motoras que sean persistentes por más de 2 semanas y la evaluación motora requiere de un seguimiento y observación, sobre todo en niños muy pequeños, ¿no? Como evaluar, sentarse, gatear, caminar, correr, sostener pequeños objetos, escribir a mano. Los tumores cerebrales pueden causar pérdidas o cambios en las habilidades motoras que pueden ser muy sutiles, ¿no? La forma de la letra o actividades que hacían antes y que ahora ya no pueden hacer. Y el diagnóstico por imagen debe realizarse si existe un retroceso en las habilidades motoras, debilidad motora focal, coordinación o marcha normal, parálisis de Bell sin mejoría dentro de las 4 semanas siguientes, dificultad para deglutir, tortícolis, síntomas motores con uno u otros síntomas más neurológicos adicionales. Siguiente. Las dificultades pueden estar en atribuir la marcha o equilibrio anormales a enfermedades del oído medio sin corroborar los hallazgos y la falla para identificar la dificultad para deglutir como causa de infecciones respiratorias, faringitis, ¿no? Siguiente. En la parte de crecimiento y endocrinología tenemos que considerar un tumor cerebral en cualquier niño con cualquier combinación de falta de crecimiento, pubertad atrasada, falta del desarrollo puberal, poliuria, polidipsia. Y hay que referir al especialista si encontramos pubertad precoz o retrasada o falta del desarrollo puberal, falta de crecimiento, galactorrea, menorrea primaria o secundaria. No podemos evaluar esta sintomatología, puesto que es bastante complicada y necesita de la evaluación de un subespecialista. Y hay que pedir un diagnóstico por imagen si existen estas sintomatologías, ¿no? Las dificultades, pues, es no considerar un tumor del sistema nervioso central en niños con pérdida de peso, vómitos, y no considerar diabetes insípida en niños con poliuria y polidipsia, ¿no? Sobre todo en esta parte existe un síndrome que es el síndrome diencefálico en niños bastante pequeños que tienen una adecuada alimentación, pero no tienen un crecimiento adecuado. Y generalmente vamos hacia el tema de gastro y no realizamos una evaluación acuciosa y estos niños pues tienen un tumor cerebral que no les permite el crecimiento adecuado. Siguiente. Con respecto al comportamiento, hay que considerar un tumor cerebral en niños con aparición de letargia, alteración del humor, niños retraídos o que sean desinhibidos también, ¿no? Y esto es importante porque a veces solamente le enfocamos a la parte de psicología o psiquiatría y no pensamos también en que pueda ser un tumor cerebral. Siguiente. Hay que evaluar a estos niños con una anamnesis, síntomas asociados, cualquier factor de predisposición, como ya les comenté, niños con neurofibromatosis u otros síndromes tienen que tener un seguimiento más estrecho. Hay que evaluar el sistema visual, motor, peso, talla, perímetro cefálico y el estado puberal. Y si hay más de 2 o más síntomas, hay que realizar un estudio por imágenes. Siguiente. Preguntar acerca de antecedentes personales, familiares, de tumores cerebrales, sarcomas o leucemias, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa u otros síndromes genéticos familiares. Siguiente. Siguiente.
Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de tumores cerebrales con respecto relacionado a las distintas especialidades, ¿no? A modo general, un retraso en el desarrollo, un retroceso en el desarrollo, un aumento del perímetro cefálico puede estar en relación a un niño que pueda tener hidrocefalia, ¿no? Siguiente, y no necesariamente estamos hablando de cefalea, náuseas y vómitos. Con respecto a la neurología, pacientes que son evaluados por convulsiones o epilepsia, debilidad motora focal, parálisis de los nervios craneales, ataxia o un déficit neurológico focal, podemos tener en su mayoría un tumor de origen cortical o supratentorial. Y son los tumores que tienen el tiempo diagnóstico más largo de hasta un año. Siguiente. Con respecto a psiquiatría, ya conversamos, la anorexia, cambios en el comportamiento, depresión o psicosis pueden estar en relación a tumor cerebral y sobre todo a tumores de origen supratentorial, ya que estos presentan cambios en la personalidad, en el ánimo y pueden causar síntomas de anorexia también. Siguiente. Como el que vemos a continuación, ¿no? Una tumoración supratentorial. Con respecto a la parte de oftalmología, tenemos tumores como el glioma de la vía óptica que crecen lentamente y se van a presentar a través de síntomas visuales. Así tenemos que edema de papila, disminución de agudeza visual, nistagmos, diplopía, estrabismos, defectos en el campo, ceguera, ptosis o proptosis pueden tener relación a un tumor cerebral. Siguiente. A nivel de endocrinología, que ya acabamos de ver, problemas en el crecimiento, hipopituitarismo, diabetes insípida, pubertad precoz o retrasada, irregularidades menstruales, galactorrea o ginecomastia, síndrome de Cushing, obesidad o aumento de peso, también están en relación con tumores cerebrales y estos son generalmente los tumores de origen central, ¿no? En este caso, como los craneofaringiomas acá y un tumor de células germinales en la otra imagen. Siguiente. A nivel de otorrino, tenemos pacientes que se presentan con mareos, vértigo o tortícolis, inclinación de la cabeza o pérdida de audición o tinnitus, pues también tienen que ver con tumores cerebrales y generalmente son los tumores ubicados en la fosa posterior que pueden causar estas alteraciones. Siguiente. A nivel de gastroenterología tenemos náuseas y vómitos, dolor abdominal, reflujo, falta de crecimiento, disfagia, como ya lo hemos comentado. En un niño pues no, con una hidrocefalia causada por un tumor cerebral va a tener vómitos persistentes, puede que no exista otra sintomatología más o inclusive solamente tener el signo de la macrocefalia, como podemos apreciar en la imagen siguiente. A nivel respiratorio, las infecciones respiratorias recurrentes o las apneas, las infecciones respiratorias pueden ocurrir debido a una aspiración por una parálisis a nivel vulvar y la resonancia nos puede mostrar una tumoración cerebral a ese nivel, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces tenemos que, siguiente. Cualquier signo focal, motor o sensitivo, síntoma facial debe ser tomado en cuenta, más aún si este recurre. Síntomas que continúen por meses o años no deben excluir un tumor cerebral. No hay explicación para empeoramiento de una crisis epiléptica o cefalea, cambios de comportamiento. Vómito con cefalea, cefalea con cambio de comportamiento, síntomas visuales, recurrencia de una debilidad focal luego de la mejoría, recurrencia de cefalea luego de que esta haya mejorado con medicación, recurrencia de vómitos luego del tratamiento de gastroenteritis, una cefalea secundaria sinusitis que persiste luego de tratamiento. Siguiente. Cambios en el desempeño escolar, alteración de los patrones de sueño o comportamiento, una cefalea que se torna diaria, cambios en la frecuencia o tipo de las crisis epilépticas, una corrección de medida de lentes sin explicación y los adolescentes que deben recibir atención extra. Todas estos puntos o estos tips deben tener en consideración un tumor cerebral. Siguiente. Esta es la sobrevida de nuestros pacientes con tumores cerebrales según el Registro Poblacional de Lima Metropolitana, alrededor del 50%. Siguiente. Y por patología, por histología, tenemos que puede ser tan baja como el 27%. Entonces tenemos bastante todavía por qué trabajar y depende
del diagnóstico, de tomar en cuenta a los padres, de evaluar, de realizar un buen examen físico y de, sobre todo, pedir segundas opiniones o referir al especialista. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz, por su exposición.